tal? ¿Cómo están? Soy el Padre Alejandro Ortega. Bienvenidos a este episodio de Al Punto. Hoy quisiera comentar el último capítulo del Evangelio de San Juan con ustedes. Es el capítulo 21. Un capítulo que viene después de un aparente final del Evangelio. Si ustedes van al último versículo, a los últimos dos versículos del capítulo 20 de San Juan, se van a dar cuenta de que ya ahí parece ya una especie de cierre del Evangelio, donde dice San Juan: muchos otros signos hizo Jesús que no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes, los que los leemos, los que los constatamos a través de su Evangelio, creamos que Jesús es el Hijo de Dios y tengamos en él vida eterna. Básicamente con estas palabras u otras muy parecidas termina el Evangelio de San Juan, el capítulo 20. Y luego viene este capítulo 21, que parece a todas luces una añadidura, un epílogo de todo el Evangelio. ¿Por qué es tan importante este capítulo 21? Porque es una especie de reencuentro con Cristo el que está presentando a los apóstoles, reencontrándose con Cristo. Es verdad que ya antes había narrado San Juan dos apariciones de Jesús resucitado a los apóstoles en el cenáculo. Un primer domingo, el domingo de la resurrección, y 8 días después. ¿Se acuerdan que en el primero no estaba Tomás y en el segundo sí estaba Tomás, que le reprocha a Jesús su incredulidad, que no había creído en su resurrección? Pero ahí parece, como les digo, un cierre del Evangelio, el capítulo 20, y el capítulo 21 parece hacer caso omiso, por lo menos como que no toma tanto en cuenta esas previas apariciones y está presentando una comunidad apostólica, es decir, los 12, los 11, porque ya no estaba Judas, estaba San Pedro con los otros 10 reunidos, no sabemos dónde exactamente, no lo dice el Evangelio, pero se les ve un poquito como desanimados, como tristes, como queriendo volver tal vez a su vida anterior, a la vida de antes de Cristo. Recuerdo que hay una escena muy emotiva, una escena en la película de Jesús de Nazaret de Franco Sefirelli, una película ya un poquito antigua, de los años 70, 80 por allá. Una película muy significativa porque en una escena donde están Pedro y Mateo, están platicando entre ellos, todavía está Cristo, esto es antes de la pasión de Cristo, pero hay un momento en que están platicando ellos sobre cómo Cristo les está cambiando la vida. Pero ellos, sobre todo Mateo, le está haciendo ver a Pedro: mira, con Cristo ya no podemos volver atrás, ya no podemos echar marcha atrás. Nuestra vida ya no puede ser la misma. Aunque Él ahora se fuera de nuestras vidas, nosotros ya fuimos transformados por Él, de alguna manera. Bueno, pues ahora volviendo al capítulo 21 de San Juan, pareciera que están intentando los apóstoles volver a lo de antes, al antes de Cristo en sus vidas, cuando ellos eran simplemente pescadores. ¿Qué dice Pedro? Voy a pescar. Y los demás discípulos dicen: vamos contigo. Vuelven a las andadas, para decirlo en términos muy mexicanos. Se van a pescar una noche. Y no tienen ningún resultado. Aquella pesca resulta fallida. Ahí está un primer indicio de que ya no pueden volver a la vida de antes y experimentar fruto, experimentar gozo, experimentar plenitud de vida. Ya no. Sin Cristo, la vida ya no es la misma. Y a continuación viene el reencuentro con Cristo, que aparece Cristo a la orilla del lago sin que los discípulos lo reconozcan y les pregunta: ¿tienen algo de comer? Ellos le contestan: no. Y entonces les da la indicación: tiren la red a la derecha y encontrarán. Y es ahí donde viene esta nueva pesca milagrosa. Digo nueva porque ya la habían vivido antes. Esta es una escena que no aparece en el Evangelio de San Juan, en los capítulos precedentes aparecen otros evangelistas. Pero es evidente que los apóstoles, en cuanto ven la pesca milagrosa, intuyen que es Cristo. Pero el que más lo intuye, el que más se da cuenta, es aquel discípulo que en el Evangelio viene puesto como aquel a quien amaba Jesús. Es el discípulo predilecto de Jesús, aquel a quien amaba Jesús. Y es San Juan. Él mismo lo está escribiendo de sí mismo, aquel discípulo a quien Jesús amaba. Y él es el que intuye la presencia de Cristo, es el que dice: este es Jesús. Y le dice a Pedro: es el Señor. Hay una reflexión muy hermosa de San José María Escrivá de Balaguer
que dice así, dice, Juan es el amor, y el amor intuye la presencia del amado, y Pedro es la fe. ¿Y qué hace Pedro? En cuanto escucha que es el Señor, él se tira al mar a nadar. Él se lanza en esa audacia de la fe, se lanza a nadar, en lugar de esperar a que llegaran con la barca a la orilla, él dice, este es el Señor, vámonos, quiero estar con Él. Y a continuación viene la escena que para mí resulta muy conmovedora, muy hermosa, de esa especie de desayuno que les tiene Jesús preparado, porque ya tenía unas brasas ahí, ya tenía una hoguera prendida con pan, y les dice, ahora traigan de los peces que ustedes han pescado. Fíjense cómo Jesús está actuando muy al estilo de Jesús. Esto tendríamos que aprenderlo en nuestra vida. Cuando alguien nos ha lastimado, cuando alguien nos ha abandonado, cuando alguien nos ha traicionado, como habían hecho los apóstoles con Jesús, lo abandonaron en el momento más crítico de su vida. Y ese abandono en ese momento pues prácticamente es como una traición. Más aún, Pedro lo negó 3 veces. ¿Y cómo está actuando Jesús con ellos? Ningún reproche, ningún ¿qué pasó con ustedes? No que muy valientes, no que me iban a acompañar hasta la muerte, no que nada, ningún reproche. Es Jesús que les tiene un desayuno preparado, quiere convivir con ellos, quiere estar con ellos un momento más, en un ambiente de intimidad con ellos. Aunque fuera esto en la playa, en un lugar abierto, yo me imagino al grupo de los apóstoles en torno a Cristo, sentados, casi, como dice también el evangelista, no se atreven a preguntarle quién eran, sabían que era el Señor ya. Pero también yo creo que con ese miedito o más bien con esa culpa, ¿no? Con esa sensación de culpabilidad de, híjole, te abandonamos, te dejamos solo cuando estabas viviendo tu momento más difícil, te abandonamos, te traicionamos. Y Jesús no les reprocha nada. Ese es el estilo de Jesús. A partir de este momento podemos empezar a intuir los 3 objetivos, por decirlo así, que tenía Jesús de esta tercera aparición a los apóstoles. En primer lugar, quería confirmarlos en la fe. Como les dije al inicio, pareciera que los apóstoles están queriendo volver atrás, están volviendo a la vida de antes de Cristo. Cristo se aparece a ellos ahora para confirmarlos en su vida resucitada. Cristo está vivo, yo estoy vivo y estoy aquí con ustedes y estaré con ustedes, como dirá en otro evangelio, todos los días hasta el final de los tiempos. Esa presencia viva de Cristo resucitado era importantísima para los apóstoles antes de poder emprender la misión definitiva a la que Jesús los iba a enviar. Entonces ese es el primer objetivo, la confirmación en la fe. ¿Y cómo lo hace? A través del milagro, de la pesca milagrosa, y también a través de esa presencia real, de esa aquí estoy con ustedes conviviendo y casi mejor desayunando. Recuerden cómo en otra aparición Jesús les pregunta, ¿tienen algo de comer? Porque ellos creían que era un fantasma, que estaban viendo una ilusión. Dense cuenta de que tengo carne y huesos, de que soy yo en persona. Denme algo de comer para que terminen de convencerse de que soy yo en persona. Bueno, de alguna manera eso mismo se está repitiendo en esta tercera aparición, en esta escena del capítulo 21 de San Juan. El segundo objetivo para mí es que Jesús los estaba confirmando en la amistad con Él. Recuerden cómo en la última cena Jesús les dice, ahora yo les llamo amigos. Estoy estableciendo con ustedes una relación nueva, diferente. Ya no son mis discípulos nada más, mis seguidores. Ni siquiera aquellos a los que les voy a encomendar una misión. No, ante todo son mis amigos. Y por eso Jesús, lejos de reprocharles la traición que habían cometido con Él, que lo habían abandonado en el momento más crítico de su vida, como se habían ido todos excepto San Juan, pues lejos de reprocharles, de decirles, ¿qué pasó con ustedes? ¿No que tan valientes? Y a Pedro en particular, ¿no que tú ibas a morir conmigo hasta la cruz? Nada de eso. Si algo es lo más lejano de un reproche, es esta actitud de Jesús de prepararles un desayuno para convivir con ellos de manera tan amistosa. Entonces, renovarles la amistad, porque iba a ser clave también esa amistad con Él, ese encuentro afectivo con Jesús para la misión a la que los iba a enviar. Y en tercer lugar, precisamente, los quiere confirmar en la misión. ¿Y cómo lo hace? A través de esta plática que tiene después del desayuno con Pedro. Yo me imagino cómo se levantan Pedro y Jesús. Le dice, Jesús, vente,
Pedro, ven, vamos a platicar tú y yo. Y se van caminando por la orilla del lago y dejan a los demás atrás. Y solo San Juan, dice, viene siguiéndolos un poquito a la distancia, por lo que se intuye también al final de este evangelio. Pero qué interesante, qué hermoso cómo Jesús entabla este diálogo con Pedro, que lo había negado 3 veces, por 3 veces le pregunta: Pedro, ¿me amas? Y a cada respuesta de Pedro, Jesús le confirma en la misión: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Atención, dice mis, no dice tus corderos, tus ovejas. El pastor es Cristo, y el pastor en la iglesia sigue siendo Cristo hoy. Los apóstoles, desde el Papa y los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, y los sacerdotes que colaboramos con los obispos, somos pastores en sentido de que participamos del único pastoreo de Cristo. Él es el pastor. Pero le dice Jesús a Pedro: apacienta mis ovejas. Le está poniendo en sus manos lo que él más ama, lo que él más, pues por lo que él murió en la cruz, las almas, los seres humanos en manos de los apóstoles. Así es que esto es lo que se queda como misión para Pedro y para la iglesia a partir de esta aparición. Bueno, confirmados en la fe, confirmados en la amistad y ahora confirmados también en la misión, los apóstoles están listos para empezar a trabajar. Y nosotros, la iglesia, actualmente también, ojalá estemos bien confirmados en la fe, bien confirmados en la amistad con Cristo y sobre todo confirmados en que tenemos una misión, que es dar a conocer nuestra propia experiencia de Cristo resucitado en los demás. Que Dios los bendiga. Soy el Padre Alejandro Ortega y esto es Al Punto. Hasta la próxima.